Un cordial saludo. El ser humano se ve sometido permanentemente a situaciones que le generan tensión y estrés, especialmente la situación que estamos viviendo de incertidumbre. Este libro, Cuida tu salud mental, es una respuesta para que de manera práctica las personas desarrollen su potencial interior. Lo puedes conseguir a través de las redes sociales, la página web www.urielescobar.com.co y en los teléfonos que aparecen en pantalla. Muy buenas noches, un cordial saludo. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Ya en diciembre vamos a completar 4 años de estarse emitiendo ininterrumpidamente todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Como su nombre lo indica, tratamos temas que tienen que ver con la salud mental del individuo, de la familia y de la comunidad. Tengo que comenzar dando los agradecimientos a las personas que nos han seguido a lo largo de esta serie por esa fidelidad que han tenido con este programa. Hoy es un programa muy especial y está dirigido específicamente a un grupo poblacional que definitivamente en esta situación que estamos viviendo, en los estudios que se han hecho, tiene grandes afectaciones. Y precisamente para dialogar sobre esto, tengo la compañía de 3 expertos en el tema. Comenzamos con el tema de salud mental de niños y adolescentes, cómo afrontar sus reacciones psicológicas y emocionales en momentos de crisis. Y nos va a acompañar durante el programa de hoy la doctora Marta Juliana Villegas Moreno. Ella es psicóloga, especialista en bioética, tiene maestría en intervención en psicología clínica y de la salud y es candidata a doctora en psicología y es terapeuta cognitiva conductual. Marta, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenida al programa Mente Cuerpo. Doctor Uriel, muy contenta y muy agradecida por su invitación. También un saludo muy especial para los demás integrantes de este ratico de conversatorio. Esperemos que esta noche sea muy productiva para todos. Gracias. Andrea Guzmán es médica, es psiquiatra, además es psiquiatra de niños y de adolescentes y tiene un magíster en sueño. Andrea, gracias por aceptar la invitación a nuestro programa Mente Cuerpo. Doctor, muchísimas gracias por la invitación. Es con mucho gusto compartir este espacio con ustedes para poder hablar de este tema tan interesante. Y un gran amigo, un hermano, nos conocemos ya hace más de 30 años. Cuando yo llegué aquí a Pereira, me encontré con una de las primeras personas que me encontré fue con Osvaldo. Osvaldo Castilla Contreras es médico, es psiquiatra, tiene formación en psiquiatría infantil en la Universidad René Descartes de París, Quinto. Osvaldo, gracias hermano por aceptar la invitación y bienvenido al programa Mente Cuerpo. Gracias Uriel por la invitación también. Saludos a los colegas que van a participar. Yo te aclaro, más de 35 años. Porque sí, tú estudiaste en la Universidad Industrial de Santander, donde yo también estudié, y allá nos veíamos de pronto, pero no éramos compañeros allá. Pero aquí amistad desde el 1985, yo estoy aquí hace 35 años ya. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Llegamos aquí casi juntos. Bueno, como psiquiatra general, me ha tocado escribir mucho con respecto a la situación de los niños, con respecto a la situación de los adolescentes. Ustedes pues son los especialistas en el tema de niños y adolescentes, pero se han hecho algunos estudios
en el mundo, se han hecho estudios en Colombia, en los cuales se han encontrado que tanto en Colombia como en el mundo hay una serie de afectaciones desde el punto de vista psicológico y emocional en los niños y los adolescentes. La primera pregunta que voy a colocar es, ¿cuál es la reacción que tiene un niño, y después podemos hablar de adolescente, cuando se encuentra sometido a una situación de tensión, cuando está sometido a una situación de estrés, a una situación muy difícil que de alguna manera sobrepasa su capacidad adaptativa? Marta. Bueno, doctor Uriel, digamos, en estos días después de recibir su invitación estuve leyendo mucho acerca del tema y me parece muy importante iniciar haciendo una aclaración, y es que un asunto tiene que ver con las crisis emocionales por las cuales las personas, en este caso los niños y los adolescentes, pasan, y otra muy distinta son a veces como esas crisis que a veces identificamos como crisis que tienen que ver más con los berrinches y con las pataletas. Entonces, entendiendo que entre crisis y berrinches hay una diferencia muy importante, pues las crisis emocionales son muchísimo más complejas que las conductas que tienen que ver con las pataletas, con los berrinches, que se deben más a la frustración del niño, que se deben más a la dificultad del niño en un poco pedir las cosas de manera más correcta, un poco más adaptativa que las crisis emocionales. Las crisis emocionales, pues obviamente están caracterizadas bien por la expresión de la angustia, de gritos, de llantos, de miedo, pero digamos, son mucho más difíciles de controlar, tanto para los niños como para los adultos, respecto a una rabieta o respecto a una pataleta. Una situación bastante particular de las crisis emocionales es que muchas veces los niños, incluso los adolescentes, a veces pueden reaccionar de manera hostil, de manera agresiva, pero también muchas veces se aíslan un poquito y terminan muy refugiados en sus espacios personales, y creo que esa es una de los elementos importantes para tener en crisis. Para entender la crisis. Ahora, la crisis básicamente viene de situaciones desconocidas, de situaciones de cambio, de situaciones para las cuales no estamos preparados. Y digamos, seguramente ahorita vamos a hablar un poco del contexto en el cual nos encontramos, pero entender que las crisis, entonces, son la respuesta de desborde, de situación, malestar emocional frente a una situación incontrolable, que la estamos viendo incontrolable porque no la conocemos, porque hay incertidumbre, porque es difícil, porque es un reto o porque es una pérdida. Bueno, para uno como padre y por supuesto también como especialista que le ha tocado de alguna manera escuchar a los padres, las preocupaciones, esas reacciones emocionales de los niños, lo primero que uno tiene que mirar es exactamente el contexto, que puede considerar uno que es una reacción, es una respuesta normal ante una situación de estrés, ante una situación de tensión que pasan los niños, dependiendo pues de el ámbito en el cual se esté moviendo, y cuando nosotros debemos poner alerta a los padres dependiendo de la reacción que esté presentando. Andrea, ¿qué podemos decir nosotros con respecto a esto? Siempre orientados a los padres, ¿cierto? Para que ellos aprendan a reconocer ese tipo de reacciones de los niños. Bueno, tenemos que ver la edad del niño, en qué momento se encuentra, si el niño es muy pequeño, si ya estamos hablando de un escolar o de pronto de un adolescente, porque la reacción puede ser diferente. A veces el niño pequeño no logra entender inicio de pandemia, los primeros 2-3 meses, lo que está ocurriendo, y observábamos que en los niños pequeños, incluso los adolescentes, al inicio de la pandemia era chévere, entre comillas, porque no tenían que madrugar o hacer tareas, o incluso muchos colegios salieron de vacaciones y esto significaba tiempo libre. Pero cuando pasan meses, empieza ese tema de incertidumbre, de angustia, de preocupación y signos de alarma como papás
que podemos observar en los niños son cambios en el comportamiento que persisten en el tiempo. Esta parte que comentaba la doctora de las crisis, de las pataletas, el berrinche es persistente, 15 días, 20 días, un mes, de todos los días la misma situación o la misma rebeldía, asociado a alteraciones en la parte de sueño, en la parte de alimentación. Quiere decir que el niño no come o no está durmiendo las horas que normalmente el niño dormía, y ya posiblemente en adolescentes podemos encontrar conductas de autolesiones o conductas de aumento de consumo de sustancias, que es otro tema bien complejo en etapa de adolescencia como signo de alarma que puedo observar en mi hijo. Osvaldo, una de las cosas que los padres se le comentan a uno para que hagas el análisis con este aspecto es que los niños, ahora Andrea hablaba muy bien que dependiendo de la edad, los niños, algunos, tienen una tendencia como a regresar a ciertas conductas, a ciertos comportamientos que ellos presentaban anteriormente, como por ejemplo orinarse, como por ejemplo no querer dormir solos. ¿Qué consideración puedes hacer con respecto a esto? Bueno, yo antes quisiera como contextualizar la situación de un niño en esta época, acostumbrado a tener sus amiguitos, de salir, de brincar, de coger el recreo, de ver sus profesores, poder acariciar a sus seres queridos, acercárseles, besarlos, etcétera, etcétera. Súbitamente ellos entran en una situación, primero que notan la inseguridad, la huelen, la saben, los pequeñitos, los adolescentes sí, de la inseguridad, la incertidumbre por el futuro, la situación económica que puede cambiar en algunos de estos hogares, el hecho de mantener la cara tapada, no ver los gestos completos de la cara de una persona, y para los niños es muy importante la parte visual, además de la parte auditiva, la incertidumbre por el futuro, cuánto va a durar esto, si va a haber vacunas o no, el hecho de no poder visitar en algunos casos a sus familiares mayores. Es decir, el mundo se les cambió. Nos cogió a todos con los calzones abajo, como se dice vulgarmente, y si uno como adulto se ve afectado por esta situación, ustedes se imaginan un niño pequeño de menor de 5 años. Como decía la doctora Andrea, depende de la edad, ¿no? En niños pequeñitos la afectación puede ser inclusive más intensa porque no pueden hablar con sus compañeros, y ustedes recuerdan que los niños actúan por imitación. Ustedes ven a los compañeritos y aquí no están viendo a compañeros, no están viendo a nadie. La cosa virtual es supuestamente ha subsanado un poco la parte académica, pero resulta que en las clases virtuales, como estaba un meme en estos días, simplemente se fugan de la clase, por ejemplo, ya sea porque están distraídos, porque están viendo televisor, o porque los llamaron, o apagan la cámara y se van a comer, o bueno, etcétera. Es decir, se fugan, y no es correcto. Ahora, ¿cuál sería entonces la preocupación? Lo otro que quería decir, sí, es cómo diagnosticar esto, todas estas cosas, es que son un montón de cosas, ¿no? Yo traje un listadito que son el trastorno de estrés postraumático, que tiene que ver mucho con la segunda parte, que es lo que vamos a ver después, el trauma posterior, los trastornos adaptativos con síntomas ansiosos, con síntomas depresivos y con síntomas comportamentales, o los tres, la forma mixta. Las depresiones, pues no es una sola depresión, las depresiones, los trastornos de ansiedad que estaban vigentes y se incrementan o que aparecen que nunca ha tenido un niño, por ejemplo, fobias, por ejemplo, ataques de pánico, por ejemplo, ansiedad generalizada que he visto en adolescentes. Y lo otro que mencionaba la otra también es la posibilidad de aliviarse, automedicarse con sustancias tóxicas, llámese el alcohol, marihuana, cocaína, lo que sea. Y finalmente, la parte más grave, que afortunadamente yo no sé por qué no ha habido un aumento, y es los intentos suicidas, o son las autolesiones y los intentos suicidas, que es de esperar que fueran muy frecuentes ahora porque ha habido muchas pérdidas, pérdida económica, pérdida de sus compañeritos, pérdida de sus profesores, pérdida de las rutinas, pérdidas, o sea que las pérdidas, ustedes saben,
lleva a depresión y la depresión puede llevar a intentos de suicidio. No sé si respondí tu pregunta, Uriel, o quieres que la amplíe un poco más, o tú dirás. No, vamos conversando ahí sobre eso que me parece Ok. muy interesante, porque ahora entramos a un tema. Ya Osvaldo nos contextualicé muy bien con respecto a los principales síntomas que se están presentando. Y de hecho, ustedes podrían hablar también un poco con respecto a los estudios que se han hecho acá en nuestro país. Entonces, primero, hablar un poquito sobre esto, ¿cierto? Sobre los estudios que hay con respecto a la afectación de niños y de adolescentes. Y el otro aspecto, antes de terminar esta primera parte, me gustaría que hablaran un poco con respecto a los padres. ¿Cómo identifican ellos que Eso. los niños están presentando algún tipo de reacciones que ellos deben, si no son capaces en un momento dado de manejar, pedir algún tipo de ayuda? Entonces me gustaría, Marta, que comenzaras por ese lado. Vale, me adhiero mucho a lo que la doctora Andrea planteaba hace unos instantes y es estar muy atentos de los cambios de comportamiento. Yo pienso que los papás conocen muy bien a sus hijos, conocen sus rutinas, sus maneras, sus estilos, sus niveles de comunicación con sus figuras familiares y cuando estamos pasando por una crisis emocional, el comportamiento suele cambiar. A veces son unos cambios muy bruscos y que podemos identificar de manera muy clara, pero también a veces son cambios muy silenciosos y yo creo que los cambios silenciosos, tal como el doctor Osvaldo lo planteaba, tienen mucho que ver a veces con trastornos de ansiedad y con trastornos depresivos. Entonces los niños y los cambios silenciosos son los que menos se notan, porque están calladitos, porque no están haciendo bulla, porque pasan desapercibidos, porque aparentemente están muy juiciosos, están allí haciendo sus tareas o están en su cuarto conectados en internet o haciendo sus clases y posiblemente eso no esté pasando. Entonces, estar muy atentos a esos cambios comportamentales y cambios emocionales. Vuelvo y lo digo, los papás conocen sus hijos y saben normalmente cómo sus hijos reaccionan emocional y conductualmente. En ese sentido, por favor, estar muy pendientes de esos cambios emocionales y conductuales, y tal como Andrea lo planteaba, pueden reflejarse en cambios en sus hábitos alimenticios, en sus hábitos también de socialización. Digamos como estar muy atentos a ese tema. Bueno, Andrea, mencionaba Marta algo muy importante y es lo siguiente. Eh, Algunos padres cuando ven que los niños están quietos, que no están como muy activos, se pueden Bien. confiar y pueden quedar muy tranquilos, pero detrás de eso se puede estar escondiendo, como decía muy bien Osvaldo, algún tipo de trastorno, por ejemplo, en el caso de la tristeza o, por qué no, esté haciendo unos desarrollos de tipo depresivo. ¿Qué puedes decir tú con respecto a esto, Andrea? Generalmente a nosotros nos pasa en medicina que cuando el paciente está alterado o habla o dice es porque está más enfermo y la persona que está sentada callada es la que está más tranquila, ¿sí? Incluso en un servicio de urgencias uno está muy atento a la persona que habla o que se expresa y a la persona sentada callada como que la deja quietica, llamémoslo así. Sí hay niños que son más callados, sí hay niños que sus rasgos de personalidad o su forma de ser, como dice Marta, la mamá dice, es que es callado, ¿sí? Es que es tranquilo o yo no me preocupo por eso. Pero yo sé cuando mi hijo no es así, cuando empieza a cambiar y ese tipo de situaciones en la que se aísla, permanece en el cuarto, no sale ni comparte el desayuno ni la alimentación, incluso están en el baño muchas horas o mucho tiempo, más de lo habitual, o en alguna oportunidad invitan a salir, entre comillas, porque pues ya hay esa posibilidad con todos los cuidados
tampoco acepta esta salida. Entonces, ese tipo de tranquilidad, esta pausa y esa calma no es tan tranquilo, no genera tanta seguridad porque no sabemos lo que el muchacho, niño o adolescente esté pensando. La parte del comportamiento y cuando me verbaliza y me cuenta y me habla es lo que a mí me genera ese indicio. Entonces, ¿por qué estará tanto tiempo encerrado? ¿Qué estará haciendo? Está en redes sociales, pero ¿qué está viendo? Porque recordemos que ahora, de alguna u otra manera, el muchacho está más tiempo en redes sociales por colegio o porque no hay nada más que hacer y existen riesgos con redes sociales. Entonces, una alarma es, ¿está solo en el cuarto? ¿Qué está haciendo? ¿Está en el cuarto con llave o tiene la puerta abierta? ¿Cuánto tiempo permanece en el baño? Si demora más de lo habitual, y qué está haciendo con redes sociales, con celular, porque existen riesgos, no los vemos, pero sí están en redes sociales. Osvaldo, para los padres, como padre, ¿en qué momento puedo yo detectar cuando el niño tiene algún tipo de problemas? O sea, ¿hay algún tipo de cambios que presenten los niños en la relación pues con los padres o con los pares con los que se pueda relacionar? Sí, claro que ya han mencionado la doctora Andrea, la otra doctora también, algo, y nos perdona que de pronto a veces repetimos, pero mire, hay que primero pensar que los niños, y inclusive los adolescentes o tempranos, tienen muy poco tiempo de experiencia de vivir en el planeta Tierra y tienen muy poca experiencia para verbalizar lo que están sintiendo, o sea, no saben. Bueno, por ejemplo, la depresión crónica en adolescentes es difícil a veces de diagnosticar porque la persona, el joven se acostumbró a vivir maluco y no sabe que está enfermo, que está deprimido. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo primero que hay que hacer es preguntar al niño o al adolescente. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido con esta pandemia? ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus temores? O sea, preguntar para poder tener un diagnóstico. Pero también hay otras cosas que nos ayudan para el diagnóstico. Uno, que eso es clave en los niños, sobre todo, casi que es patognomónico, como decimos en medicina, o sea, específico, y es la irritabilidad y todo lo que eso conlleva, pataletas, berrinches, agitación psicomotora, la irritabilidad. Un niño que no era irritable y súbitamente se pone irritable, eso es sospechoso de que ese niño puede estar en una depresión. Lo otro es la tristeza, que a veces en los niños pequeños no se nota mucho, la procesión va por dentro, ustedes lo ven corriendo y brincando y gritando y resulta que puede estar deprimido sin saberlo. El aislamiento que ya mencionaban ahí, eso es muy clave también, el que está quietico. Los cambios en los hábitos, que también ya mencionaron, en el sueño, en el apetito, bien sea por aumento o disminución de peso, por ejemplo, la pérdida de peso en niños. Lo otro, lo que decías, Uriel, la aparición o reaparición de cosas que ya han sido superadas, como el orinarse en la cama, la enuresis, o la encopresis, o sea, hacer popó en la ropa, o no querer dormir solo y buscar a dormir con los papás, o miedos que no tenía, como miedo a la oscuridad o a situaciones que él pueda imaginarse que nunca tenía. Es decir, hay una cantidad de cosas. ¿Y qué hacer? Pues sospecharlo, primero preguntarlo, segundo sospecharlo o diagnosticarlo, y tercero buscar ayuda, por supuesto, ya sea con psicología, con el médico general o con psiquiatría. Es decir, es mejor excederse que quedarse corto. De pronto pasa alguna tragedia, un intento de suicidio, alguna cosa, y nosotros no pensamos, no se nos ocurrió. Entonces es bueno que mirar los cambios que mencioné, preguntar primero, mirar los cambios que mencioné y buscar ayuda. Definitivamente buscar ayuda. Puede que al llegar de la psicóloga diga, no, mire, yo no encuentro ningún síntoma depresivo, este niño está normal, de pronto es que está, bueno, no sé, alguna cosa y resulta que no, pero es mejor excedernos. Muy bien. Un cordial saludo para las personas que están conectadas, que nos están siguiendo en este momento. Ustedes pueden formular sus inquietudes a los expertos. Veo que hay algunas personas que trabajan con niños. Le doy un cordial saludo al doctor David Grisales, nuestro colega, Miguel Ángel Durán, María Elena, Mónica Bonadíes desde Barranquilla, Aleida Vallejo, desde Barranquilla,
Andrés Arango, Sandra Benítez, Dairi Soto de Barranquilla, Diana Patricia Vázquez, Patricia desde Cali, mi hermana Ubilda, que está un cordial saludo, Luisa Enilce Corrales, Magda Mairena, un cordial saludo para ellos. Vamos a hacer un pequeño corte y en la segunda parte vamos a tocar como aspectos prácticos, unos tips que Marta, Andrea y Osvaldo nos van a dar. Ya hemos hecho en la primera parte lo que es como un paneo general acerca de las afectaciones más frecuentes de nuestros niños y adolescentes. Y ahora viene qué podemos hacer nosotros. Ya volvemos. Hola, un cordial saludo. La salud mental de los niños y de los adolescentes se está deteriorando en esta situación de pandemia, en esta situación de confinamiento. Esto es el resultado de un estudio que se ha realizado a nivel de todo el país por Profamilia y por la Universidad ICESI, en las cuales se encuentran que una de las poblaciones más afectadas es la población infantil y es la población juvenil. Eso es algo que nos debe llamar a nosotros la atención. ¿Y en qué sentido? Pues nosotros debemos preocuparnos porque los niños que en este momento están todo el tiempo en el hogar deban tener espacios en los cuales puedan compartir, en los cuales puedan jugar, porque la lúdica es un elemento fundamental en el desarrollo integral, en el desarrollo psicológico y emocional, especialmente de nuestros niños. Por eso, además de hacerle el acompañamiento en las tareas académicas que deben cumplir, es importante que ellos tengan una pausa para compartir, para jugar, para hacerles entender a ellos que hacen parte de nuestros afectos, de nuestro amor y que es lo más preciado que nosotros tenemos. Que estés muy bien. Bueno, continuamos en la segunda parte con nuestro programa institucional Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Hoy estamos tocando un tema que es fundamental y es la salud mental de niños y de adolescentes. Cómo afrontar sus reacciones psicológicas y emocionales en momentos de crisis. Y estamos en compañía de tres expertos, la doctora Marta Juliana Villegas, Andrea Guzmán y Osvaldo Castilla. Ya hemos hablado un poco acerca de los síntomas más frecuentes que se presentan en niños cuando están sometidos a situaciones de tensión. En el video que presentamos, pues yo hablé un poco acerca de los estudios que se han hecho en Colombia, pues por lo menos los estudios, digamos, que han sido más publicitados y que además tienen un mayor rigor, el de Profamilia, el de la Universidad ICESI, que demuestran precisamente este grado de afectación. Entonces, Marta, los padres detectan que sus niños tienen, o que su niño tiene dificultad. ¿Qué hacer? Vale, doctor. ¿Qué hacer? Lo primero que hay que hacer es explicarles a los
niños o entrenar también a los papás, porque vamos también a entender que seguramente dentro de nuestras consultas y dentro de nuestros procesos también vamos a tener que integrar a los papás para que ellos también sean unos facilitadores en el trámite de estas crisis emocionales. Entonces, lo primero es que los papás puedan ayudarles a los niños a entender que ese miedo, que esa angustia, que esas sensaciones emocionales no muy agradables son completamente naturales y esperadas para la situación inesperada por la cual estamos pasando. Hay un asunto muy importante y es que todos los estados emocionales son temporales, son pasajeros. Entonces es importante como tomar la mano de la temporalidad del estado emocional y lo normal o esperado que es un estado emocional de perturbación frente a situaciones tan complejas como las que estamos viviendo. Por otro lado, también generar espacios de escucha, de comunicación, de juego, de diálogo. El doctor Osvaldo ha sido muy recurrente con el tema del lenguaje y esto es muy importante adecuar esa comunicación a los niveles de desarrollo cognitivo y a los niveles de desarrollo del lenguaje de los niños. Y entre más pequeños estén, pues más recursos tenemos que tener y los papás pueden sentarse, pintar, jugar, conversar en ese nivel de conversación que pueden tener sus pequeños y con los más grandecitos sentarse a conversar, a abrir un espacio en la comida, en el almuerzo, en el desayuno, contarse cada uno cómo se está sintiendo, porque no solamente los niños y los adolescentes la están pasando mal, los adultos también. Y ahí entra una tercera recomendación y es para los adultos. El doctor Osvaldo lo decía hace un ratico, los niños aprenden por sus modelos, los niños aprenden de quienes ven y unos papás tranquilos, unos papás abiertos que conversen y que hablen de esto que están sintiendo, lleva a niños también a asumir esta situación con un poco más de calma. Entonces, presentar unos modelos de papás tranquilos, con aceptación, con unos buenos recursos de afrontamiento, les va a facilitar a los niños bastante también que se adapten y que afronten estas situaciones de la mejor manera posible. Estarlos activos físicamente, sabemos que no podemos salir, ahora podemos salir mucho más, pero creo que esa fue una de las grandes dificultades al inicio de la pandemia y era no poder salir y estar confinados en espacios cerrados muy pequeños, con niños muy pequeños, inquietos que necesitaban jugar. Entonces creo que ir caminar, jugar un rato es muy importante, vuelvo y lo repito, jugar, si no podemos salir a jugar afuera, manualidades, el parqués, las damas chinas, hacer cosas en casa que tengan entretenidos a los niños, hacer pautas activas. Yo me imagino que ustedes también como profesionales se han encontrado, yo encuentro a los niños muy cansados, eso es lo que más he encontrado en estos meses, tanto a los niños como a los adolescentes, mucho cansancio, cansancio de la pantalla, de estar pegados, de estar 4, 5, 6 horas atendiendo una clase. Entonces digamos esas un poco son como las recomendaciones, también establecer rutinas, establecer horarios para estudiar, para jugar, para conversar, para reírse, para hacer muchas cosas, para bañarse, eso es súper importante. Yo tengo a veces a mis estudiantes y a veces yo sé que entran a clase y no están lo suficientemente bañados, aseados y creo que esas rutinas no las podemos perder por nada del mundo. Y evitar siempre los castigos, reforzar, ahí también hay que hacer un trabajo de prevención enorme porque todo este estrés acumulado en un espacio cerrado, bajo toda la incertidumbre, puede generar situaciones de abuso, de maltrato, de gritos, de castigos físicos, porque tenemos a unos adultos que también están pasando por la misma situación. Entonces, digamos, esas son un poco como las recomendaciones. Bueno, voy a presentar una viñeta. Viñeta para los que no conocen mucho el lenguaje, esto que utilizamos los médicos, es un caso. Y me sucedió la semana pasada, que llegó Carlos por colocar este nombre que tiene 7 años. Yo le hice la evolución, la atención, llegó con la mamá y la mamá está muy preocupada porque desde hace unos 5 meses viene presentando una serie de cambios de tipo regresar pues a etapas que ya
Carlos había superado, pero además algo que mencionaba Osvaldo, lo de la irritabilidad. Yo le dije a la mamá pues que era importante hablar con el padre, ¿cierto? Para que él también me diera una opinión. Inmediatamente la madre me dijo, mi esposo dice que él acá no viene, que mi hijo no tiene absolutamente nada, que esos son pataletas, que es un consentido y que el psiquiatra no sirve para nada, que uno mismo puede superar los problemas que tiene. Me gustaría, Andrea, que yo sé que todos ustedes y Osvaldo también han tenido casos similares. ¿Qué recomendación le damos nosotros a los padres, sobre todo ese doble lenguaje que se está manejando, ¿no? Y eso, minimizar, digamos así, una serie de síntomas clínicos que son muy claros. Adelante, Andrea. Bueno, muy chévere el comentario del papá de Carlos, porque generalmente yo escucho es que los psiquiatras es para locos y como no está loco yo no voy por allá, ¿cierto? Ese estigma y ese señalamiento es posible que las personas que manejemos salud mental las tengamos por muchos tiempos, lastimosamente. Esa apertura de poder entender de que somos susceptibles, todos somos susceptibles a cambios emocionales o cambios de comportamiento, es un poco complejo. Hay una ventaja que la mamá de Carlos escuchó, entendió y solicitó esta ayuda, este apoyo y esta consulta. Si el mensaje es ambivalente porque el papá dice una cosa, la mamá dice otra cosa, es posible que la mamá de Carlos permanezca tiempo con él y le pueda explicar al niño que entiende lo que está sucediendo, que va a buscar ayuda, que ella lo va a ayudar, que ella lo puede escuchar y que de todas formas tiene la posibilidad de contar con ella, contar con su médico, con su psiquiatra, con su psicólogo, con su profesor, posiblemente si asisten a alguna iglesia, pastor, cura, hermana religiosa, el niño observe que hay muchas personas, así su papá no esté de acuerdo, hay más personas que lo pueden apoyar y que puede hablar con ese tipo de personas para que él se sienta más tranquilo. Se le colocan ejemplos y situaciones como hablaba la doctora Marta ahora, con dibujos, cuentos, que escriba, que pueda expresar y sobre todo explicarle a la mamá que lo que ella está realizando es importante, porque lo que decía el doctor Castilla ahora, una de las campañas, por ejemplo, de la ACP es prevenir es preguntar. Yo tengo que prevenir, ¿sí?, qué situación puede pasar, pero la forma de saberlo es preguntar. Y si yo escucho una respuesta y me asusto, digo, tranquilo, yo en este momento no sé cómo ayudarte, pero vamos a hablar con el doctor o vamos a hablar con la psicóloga o vamos a hablar con esta persona que nos puede ayudar a los dos. Porque es clave tener esa frase que dijo el doctor ahora, podemos pecar por exceso, pero ojalá no pequemos por defecto. Es una pataleta, eso no es nada, está molestando, lo mismo de siempre, y realmente esta situación es nueva para todas las personas, pero sabemos qué situaciones y qué trastornos hay en casos extremos. En Colombia ya están los estudios que comentaba el doctor. China, Japón, Oriente tiene más tiempo, tiene más estudios, pero todo apunta a trastornos agudos, pero también trastornos crónicos en niños, en adolescentes y en adultos. Intentar también evaluar emocionalmente cómo está esa mamá, porque da la sensación de que también esta mamá pueda estar afectada, porque si el padre de Carlos no está de acuerdo y ella está realizando algo, es posible que se genere un conflicto o una dificultad de pareja al asistir a la cita sin que el papá de Carlos esté de acuerdo con estos controles. Y eso efectivamente fue lo que sucedió. Ahí tienes una gran capacidad de evidencia, porque la señora estaba culpabilizada, ¿no? Y el hogar prácticamente estaba con severas dificultades. Entonces, Osvaldo, yo considero que este es un tema muy importante y me gustaría que hablaras un poco más con respecto a lo grave que puede ser minimizar los síntomas que está presentando el niño y que está presentando el adolescente. Sí, se nota pues que el papá es ignorante en esto y la ignorancia es atrevida, ¿no? Y más en temas de salud mental.
Entonces, yo tengo unos grupos de apoyo que los hago desde hace 25 años. Nos reunimos el último sábado de cada mes. Hasta el 29 de febrero, sábado, fue la última presencial, pero la estamos haciendo virtual. Y resulta que ese grupo de personas con frecuencia mencionaban eso que hizo el papá de Carlos. Y es que le dicen a la persona, ponga de su parte, eso no es nada. Eso es como decirle, el ejemplo es como decirle a un diabético, hombre, produce insulina, colabora con la familia, no jodas. En cambio, la gente no piensa que la depresión y la ansiedad y todos los problemas psicológicos son enfermedades físicas que tienen causas y consecuencias psicológicas, de acuerdo, nadie lo va a discutir, pero son físicas, es un desnivel, digamos así, por lo que me entienda, de neurotransmisores cerebrales que se producen por pérdidas, por la incertidumbre, por todas estas cosas que estamos hablando. Entonces, estos grupos escribieron una carta muy, muy bonita, que yo la utilizo para esos casos. Se llama Carta Abierta a los familiares y amigos de las personas que hemos tenido ansiedad y o depresión. Y es una carta donde además se mencionan las frases claras que cada persona, pues era un grupo que estaba ahí, yo les ayudé a redactar la carta. Y gustó tanto que la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica la reprodujo con una foto muy bonita de un cuadro de Dalí, que es Mujer en la Ventana. Y decía Carta Abierta, y se repartió por todo el país. Esa carta abierta traía las frases de la gente, decía, ponga de su parte, esos son pataletas. En mi época eso se corregía con fuete, así en el caso del papá de Carlos. Morrongo, sinvergüenza, quiere llamar la atención, etcétera, etcétera. Es un listado como de unas 20 frases que salieron de ahí, del público, que les decían los familiares. Y igual pasa como en el caso de Carlitos, el supuesto niño Carlos. Yo utilizo también otra cosa que es, de pronto todos lo usamos, no sé, es la psicoeducación. Es decir, yo le digo a la mamá, siempre tengo fotocopias de artículos muy sencillos, generalmente de difusión ¿cómo se llama? Cultural, o lo que llaman vulgarización, que eso no me gusta la palabra, sobre el tema. Por ejemplo, si el niño está presentando una depresión, entonces le doy un artículo, una fotocopia de una depresión en niños. O el niño está presentando enuresis, ¿por qué se puede producir enuresis? Es decir, para que el papá, a veces dice la mamá, no, pues eso ni lo va a leer. Dije, no, déjeselo por ahí en la mesa de noche, que él lo encuentre, de pronto le da por leerlo. Es psicoeducar a la gente, y esa es una forma que podríamos ayudar, por ejemplo, a Carlito, que el papá entendiera que no es un capricho del niño, sino que está viviendo una situación difícil, o sea, psicoeducación. No sé si eso llenó tu expectativa, Uriel. Tengo como un sacudo que me está picando atrás. Bien, no, vamos a pasar a un tema que está muy relacionado con esto que estamos hablando, y es lo que tiene que ver con los desarrollos que pueden tener los niños y adolescentes en caso de que no se haga una intervención. O sea, esto no es nuevo, se han hecho muchos estudios a nivel global y acá también en nuestro país, lo que nosotros llamamos los desarrollos postraumáticos, cuando no se atiende de una manera adecuada unas manifestaciones sintomáticas que están presentando los niños y adolescentes. Entonces me gustaría, Marta, que comenzáramos el siguiente aspecto. ¿Qué sucede si un niño, por ejemplo, con irritabilidad, si un niño con tristeza, no se le da la atención adecuada? Puede presentar un empeoramiento y eso puede tener repercusiones en su vida como adulto. Claro que sí. Para todos seguramente es muy evidente que cuando recibimos pacientes adultos, pacientes jóvenes, casi siempre en sus historias de vida tienen a veces en su infancia y en su adolescencia historias de depresiones, de tristezas muy profundas, de estados de ansiedad previos no tratados de manera correcta. A veces los papás no se logran dar cuenta, a veces los profesores no se logran dar cuenta y terminamos en la vida adulta o en la vida de los jóvenes asumiendo una carga muchísimo mayor porque eran situaciones previas no resueltas. Digámoslo de alguna manera, como que vamos sumando, ¿no? Y tal como vemos la imagen del niño en la pantalla, como que le vamos poniendo a esa filita, le vamos echando a ese morral
una piedrita, 2 piedritas, 3 piedritas, los chicos se quedan callados. Eso es una estrategia muy propia de los adolescentes, quedarse callados, no contarlo, ensimismarse, y eso va a generar cada vez mayor frustración, mayor tristeza, mayor desesperanza, mayor sensación de soledad, y luego encontramos unos jóvenes o unos adultos con muchos más problemas. Y en ese sentido pues vale mucho la pena que hagamos estudios en lo más pronto posible de nuestros colegios, de nuestras escuelas, de lo que está pasando, porque tenemos que entrar a ser, digamos, mucho más juiciosos para identificar qué puede estar pasando ahora y prevenir para más adelante. Digamos que esa es un poco como la recomendación, pero efectivamente, doctor Uriel, claro que se acumulan, y entre más acumulen, más peso emocional cargas, y entre más peso emocional cargues, pues por supuesto mayor riesgo de afectación en tu salud mental y en tu vida cotidiana vas a tener. Bueno, David Grisales nos hace una pregunta que está muy relacionada con los trastornos de estrés postraumático. Entonces, él habla lo siguiente. ¿Es posible que los niños desarrollen un trastorno de estrés postraumático en esta pandemia? ¿Qué tan frecuentemente se puede presentar? Me gustaría, Andrea, que hablaras un poco sobre este aspecto, porque sí se han hecho estudios importantes acá, no solamente en nuestro medio, pero en otras partes también, donde se han presentado grandes tragedias, la que nosotros tuvimos acá de Armero, pues que en esa época estaba yo de residente de psiquiatría. Nos dábamos cuenta del número de personas que comienzan a presentar trastornos que nosotros llamamos trastornos de estrés postraumático. Adelante, Andrea. Sí, el trastorno hace referencia a un conjunto de signos y síntomas, es una situación grande a nivel clínico y está relacionada con un evento vital estresante, así como hablaba el doctor ahora con la situación de la tragedia de Armenia, el terremoto de Eje Cafetero, pandemia en este momento. Se observan que pueden haber cambios, ¿sí?, relacionados con estrés postraumático cerca a la situación y estrés postraumático crónico. Quiere decir que los síntomas pueden aparecer 6 meses posterior o varios años después. Sí se han observado estudios con niños que vivieron una época, vivieron un momento estresante, vital, amenazante para su vida y presentan estos síntomas de estrés, alteraciones de sueños, alteraciones en el comportamiento, ansiedad flotante, permanente. También hay una situación que es la memoria, porque yo tengo una memoria, me acuerdo de las cosas cuando escucho algo o cuando veo algo, y todas estas situaciones, estos eventos pueden regresar a esta memoria y se generan síntomas relacionados en la parte de estrés postraumático. Pesadillas también aparecen en los niños, la irritabilidad que hablaba el doctor Castilla. Entonces no es solamente un síntoma, piensen como cuando uno va al médico porque el niño tiene fiebre. Yo observo un síntoma que es fiebre, pero el doctor empieza a examinarlo y le encuentra muchas otras cosas, entonces todo esto va a formar un diagnóstico como tal. Este es uno de los trastornos que está relacionado cuando se encuentran estas situaciones estresantes y amenazantes, y es posible que lo podamos ver en este momento en los niños y en los adolescentes, o, como decía la doctora Marta ahora, posterior, cuando estos niños sean adolescentes, y por qué no cuando estos adolescentes sean adultos. Bien, todo esto que estamos hablando ahora son recomendaciones para los padres. Osvaldo, desde Cali. Patricia, ella tiene un jardín infantil y plantea lo siguiente. La mayoría de mamás son las encargadas de acompañar a los niños a las clases en casa, y muchas dicen que están estresadas. A mí me ha tocado también muchos casos que ya no saben qué hacer, mejor dicho, están que se tiran del balcón, y muchas dicen que están estresadas, que su hijo no le obedece y ellas ya no tienen paciencia. Además se quejan de que los papás no ayudan, no apoyan. ¿Qué le podemos decir nosotros a esas mamás que están estresadas? Porque sin duda alguna eso es real, ¿cierto? Eso es real. Sí.
Sí, pero me gustaría completar un poquito lo que contestó la doctora Andrea Guzmán acerca del trastorno de estrés postraumático, porque mucha gente no sabe qué es eso, ¿no? Es un síndrome, yo le enseñaba a los estudiantes de medicina hasta el año pasado que estuve profesor, que yo le llamaba el síndrome de la mano. Y es el dedo gordo, que es el que se puede oponer a todos los dedos, es el trauma. Y el trauma puede ser a veces para nosotros una bobada. Si uno es una bobada, no vale la pena. Por ejemplo, alguno de ustedes recibe una llamada anónima amenazante, le comentan a su familia y todo el mundo se ríe. No, es una bromía, es un broma, no, no, la persona quedó tan impactada que siente que es verdad la amenaza. O presenció un accidente, o una tragedia grande como la que vivimos en Colombia en algunas épocas, Armero, el eje cafetero, ahora que hubo esta cosa en San Andrés Silva, etcétera. Ese es el trauma. Puede ser una cosa que para todo el mundo le parece que sí, eso es traumático, pero hay cosas que pueden ser sutiles y la gente no lo interpreta o no lo quiere entender o ver como un trauma. Por ejemplo, un niño, tuve caso de un niño pequeñito que en un día de 31 de octubre, el día de los brujitos, la tía muy graciosa se puso una máscara y se la asomó por la ventana súbitamente. El niño quedó tan impactado que hizo un trastorno de estrés postraumático solamente con esa situación. ¿Y en qué sigue? Después la mano. Aparecen, que ya la doctora mencionó algunos, conductas de evitación. Evito hablar de eso, evito pasar por el sitio, evito contestar al teléfono si fue una amenaza, o sea, conductas de evitación. Tercero, que la doctora también lo mencionó acerca de la memoria, se llaman reexperimentaciones o reviviscencias, o algunos le llaman flashback, como en las películas, que uno viene viendo una película en color y de pronto súbitamente aparece una imagen en blanco y negro, le está diciendo a uno que la persona está recordando algo. Esas son las reexperimentaciones. Por ejemplo, estamos aquí comiendo y de pronto súbitamente la persona recuerda la llamada que le dijo con gonorrea, te voy a matar, y sin estar hablando de eso, estamos hablando de fútbol y de pronto la persona le revive la situación. Entonces llevamos 3. Trauma, conductas de evitación, reexperimentaciones. El cuarto sería la pesadilla, que mencionó también la doctora, y hay que tener en cuenta una cosa, en niños pequeños las pesadillas no tienen nada que ver con lo vivido. Por ejemplo, si una niña fue abusada o intentaron abusar de una niña, ella sueña que se está cayendo desde un edificio, pero es una pesadilla. En cambio, los adultos sí soñamos con lo que hemos vivido. O sea, a mí me atracan en la calle, de pronto me despierto en una pesadilla soñando que me estaban amenazando con un arma, por ejemplo. Pero no solamente el trastorno de estrés postraumático que se vuelve crónico, Uriel, también hay que mirar las depresiones crónicas, distimia que llamábamos antes, también los trastornos de ansiedad que aparecen inclusive mucho tiempo después, como mencionó la doctora Guzmán. Por ejemplo, la ansiedad generalizada puede aparecer en la adultez y fue un niño o niña que tuvo un trastorno de estrés postraumático a raíz de la pandemia. La pandemia va a traer muchas secuelas porque ha afectado toda la situación a todo el mundo y no solamente en Pereira, es que en todo el planeta. Es que el problema es ese, que uno no sabe para dónde coger, por todo el planeta. Bueno, la otra, la aparición de, sobre todo en adolescentes jovencitos o en adolescentes ya tardíos, ya lo había mencionado, el autoconsumo, la automedicación, consumir licor, marihuana u otras cosas. Finalmente, lo más grave sería la aparición de suicidio, ¿no? Bien, ahora con respecto a la pregunta que hacían de Cali, siempre el secreto está en psiquiatría. Nosotros los psiquiatras somos los especialistas de la lengua, es decir, hablando. El hablar con esa pareja o con el, por ejemplo, es importante que el papá también tome cartas en el asunto. No sé, adaptando los horarios, porque muchas veces el papá trabaja, tiene que irse para la oficina y entonces cuando llega ya el niño ya estudió, pero no sé, de pronto dejarle tareas para por la noche al papá cuando llegue y se vea, siéntese que él no entendió esto. Yo creo que es eso, hablar con el papá y hablar con la mamá y explicarle la importancia de que el papá también esté compartiendo las labores de medio hartas de las clases y eso, con las clases virtuales, pues. Creo que es eso. No sé si los colegas tendrán agregarle algo sobre qué hacer con la mamá y el papá de esos niños que se lanzan del segundo piso, como dice Uriel. Sí, un cordial saludo para Claudia Muñoz desde Cali, Alejandro Gómez, Alberto Giraldo, están en el Colombo Americano, Estela Albor, Juliana Rueda, Mauricio López. Me gustaría, porque ya hemos terminado el tiempo, me gustaría, Marta, que des algunos tips, algunas recomendaciones. Es que esto que plantea Patricia desde Cali es una realidad.
O sea, hay mamás que se chiflan, pues, y perdonen la expresión, porque la presión es muy difícil. Es que un niño con toda la energía que tiene y una señora ahí cuidando esa energía, y si tiene dos, y si son tres, imaginen. Entonces, no es fácil, es una situación muy compleja, pero eso por supuesto no puede justificar que en un momento dado se maltrate o se abandone, ¿cierto?, a los niños, porque ellos en este momento es cuando más necesitan ese acompañamiento. Entonces, por favor, Marta, da algunos tips para los padres. Vale, se me ocurría mientras escuchaba a mis compañeros la estrategia también de los talleres grupales, de las escuelas de padres, las escuelas de formación para papás. Yo creo que en todo el tema de salud mental es muy importante vincularnos con el sector educativo. Creo que el sector educativo y el sector de salud deben estar absolutamente cogidos de la mano, porque podríamos dar muchísimos tips, doctor, como lo que les planteaba, sentarse, jugar, conversar, compartir las labores de la casa, identificar la salud mental de los papás, porque esto es un fenómeno por el cual estamos atravesando todos. Los niños no solamente están en casa estudiando, como lo decía el doctor Osvaldo, pudimos haber perdido trabajos, pudimos haber perdido económicamente muchísimo, podemos estar en situaciones como adultos bastante estresantes. Entonces, la salud mental de los papás también es muy importante revisarla, al igual que la de los niños. Recordemos que a veces son los niños las excusas de los papás para hacer un llamado de atención. Es más fácil llevar al niño al psicólogo, es más fácil decir que mi niño necesita ir donde el psiquiatra, donde el pediatra, donde el médico, que decir que yo necesito ayuda. Entonces, digamos, los tips de manera muy, muy, muy precisa son papás sean modelos. 2, hablen, conversen, expresen, siéntense a conversar de cómo cada uno está afrontando y con qué recursos como familia y como personas cuentan para ir dándole trámite a estos asuntos tan complejos que nos han requerido adaptarnos a circunstancias absolutamente impensables de un momento a otro. Entonces, un poco como trabajar el juego, establecer los horarios, a utilizar prácticas de crianza positivas. Cuando hablo de crianzas positivas es, por favor, papás, fíjense más en aquello positivo que sus hijos hacen. Sí, yo sé que a veces los comportamientos excesivos son los que más llaman la atención y son los que terminan obteniendo más atención por parte de los hijos. Por favor, refuercen aquello bueno que los niños hacen, aunque sea poco, que entre más refuercen lo poco bueno que los niños hacen, más posibilidades hay de que eso bueno que hicieron se vuelva a repetir. Pero si todo el tiempo estás atendiendo a lo negativo que los niños hacen, pues lo más posible es que esos comportamientos negativos sean los que se tiendan a repetir. Es muy importante la crianza positiva. Y pido el favor a los colegios, a los profesores, a los coordinadores, a los equipos psicosociales de los colegios también, trabajar con los papás para poderse compartir las labores del hogar y también un poco pensarnos qué tan necesario es tener a una mamá, a un papá, todo el tiempo conectados con sus hijos. A mí también eso me ha parecido un poco llamativo y me pregunto, pero ¿y la autonomía de los niños? ¿Por qué la autonomía de los niños se perdió? ¿Cierto? Yo sé que hay que tener control, yo sé que hay que tener vigilancia, pero igual creo que les estamos quitando mucha autonomía a los niños y los estamos excediendo en tareas y en tiempo conectados a las pantallas. Atencionalmente es imposible que un niño mantenga unos niveles de atención permanentes con estos ritmos de los colegios actualmente. Digamos que eso serían un poco como las recomendaciones, doctor Uriel. Eso es muy importante lo que estás planteando, Marta. Yo he sido muy crítico de esto que está pasando ahora de los niños en la formación virtual, porque es que los niños aprenden y ustedes como especialistas pues sí nos dan cátedra de eso, es a través de la lúdica, a través del juego, a través del contacto, ¿cierto? Entonces,
como sociedad nosotros debemos hacer un gran esfuerzo para que los niños puedan estar en ese ambiente, digamos, como natural, donde están los niños, que es relacionarse con su grupo de pares. Nosotros nos formamos así y eso tiene que ver mucho con la formación de nosotros como seres humanos. Mariana Doctor habla, Uriel, Saldarriaga. Sí, Eh, lo- yo lo hablo siempre con con los adolescentes. Al colegio se va a estudiar, pero también se va a socializar. Y los por niños van a supuesto. jugar. Y los colegios son espacios de crecimiento social y emocional. Entonces, vernos reducidos y además frente todo el tiempo a la vigilancia de los papás, yo me pregunto qué va a pasar y qué vamos a encontrar a la vuelta de 6 o 8 meses respecto a los niveles de agotamiento emocional de papás y de niños. Creo que hay que, creo que hay que dosificarlo un poco. Muy bien, les decía que Mariana Saldarriaga nos hace unos comentarios, pero yo quiero rescatar del comentario de ella la importancia que tiene que ver con los principios, los valores al interior de la familia, ¿no? Y ustedes mencionaban mucho eso, lo que es el diálogo, el compartir con los niños. Yo pienso que eso es un elemento fundamental y que ayuda también, por supuesto, a los padres. Andrea, por favor, esas esas recomendaciones a padres. Bueno, como todos las personas estuvimos afectadas de alguna u otra manera en esta situación de pandemia, también es una recomendación muy importante que como papás sepan que son seres humanos, que se cansan, que en algún momento uno tiene su corazoncito y tampoco quisiera continuar así. Quiere decir que yo también puedo hablar con mi hijo y decir, ven, tú estás cansado, yo también. Tú no quisieras más el computador, yo también, porque eso hace de que la persona, el adolescente o el niño se dé cuenta que su papá también está agotado. Y así como papá es que estoy agotado porque estoy en la casa, adicional trabajo o perdí el trabajo o estoy de profesor, de niñero, tengo en la sala es el quinto y en el cuarto es el sexto grado y tengo a varios estudiando, bueno, todas esas situaciones que pueden ocurrir, también ellos puedan pedir una cita, también ellos puedan asistir al médico a hablar como papás, porque el piso de los niños es mi papá. Y si como papá estoy agotado física, emocionalmente, estoy cansado de la situación, antes había colegio, en este momento los muchachos están saliendo a vacaciones, entonces ahora qué voy a hacer 2 meses con tiempo libre todo el día. Todas las actividades en la casa se empiezan a fomentar. De pronto el lado negativo que uno ve en la mayoría de situaciones como esta, intentar ver un punto es que de alguna u otra manera, la oportunidad que tenemos en este momento para disfrutar a nuestros hijos es una oportunidad única porque no esperamos que esta situación de confinamiento vuelva a pasar. Posiblemente se prolongue, no sabemos cuánto tiempo, pero hay otras situaciones que si estamos cansados, si tenemos la posibilidad de alguna manera salir a caminar en horas diferentes a la mayoría de personas, buscar un espacio para compartir fuera de la casa con las medidas y con el aislamiento, pero que puedan ver los niños el parque, que puedan ver una zona verde, que puedan sentir el aire en su cara, porque esta situación, el otro año, ¿qué va a suceder? Decía la doctora, claro, el niño estudiar virtual, un niño preescolar, un niño de 3, 4 años no tiene ninguna coherencia con su edad, con el tiempo de atención y con lo que va a aprender, ya que el doctor también decía, se aprende jugando, se aprende observando, se aprende compartiendo. Entonces, buscar la posibilidad de compartir en familia, pero darme cuenta que como papá también estoy agotado. Como ser humano, no sé qué va a suceder. Esa incertidumbre nos puede quitar la paz o la tranquilidad, nos puede, como dicen las personas, entre comillas, quitar el sueño. Entonces, buscar esa tranquilidad como papás, como ser individual, intentar realizar algunas situaciones en aire, en ambiente externo, obviamente no compartiendo con muchas
personas, porque pues en época de Navidad uno quisiera estar con sus seres queridos, pero lastimosamente no se va a poder como lo realizábamos antes, y estar con toda la tranquilidad para poder ver el próximo año qué podemos realizar tanto en la casa como en el colegio. Ojalá colegio también nos ayude, así como nosotros nunca pensamos realizar una consulta por un teléfono, hablar entre nosotros así como por computadores o celulares, así los profesores tampoco se imaginaron dar una clase en esta circunstancia. Pero observemos que si bien todos los niños no tienen acceso a internet para el próximo año, las clases que no sabemos cómo son, no nos fijemos en la cantidad, sino en la calidad, porque estar el niño sentado 5 o 6 horas en un computador, ¿sí? O, por ejemplo, en la realización de talleres donde el niño empieza a acostarse muy tarde, a levantarse muy tarde y se alteran todos estos hábitos, estas rutinas. Esa es otra situación muy importante que los papás y los profesores nos pueden ayudar para que esa rutina de alguna manera siga, entre comillas, como dice su palabra, siendo rutina, para poder ajustarnos a situaciones del próximo año. Aprovechar las vacaciones de una forma diferente, pero que tengamos siempre la idea de que este tiempo que podemos pasar en familia y con nuestros hijos, muy posiblemente no la vayamos a tener después. Bien, tengo varias inquietudes acá. Les cuento lo siguiente. Marta, te han felicitado mucho. Andrea, Osvaldo, Astrid Sánchez Calderón de España dice que excelente el programa. María Elena Echeverry. Luisa Emilce nos plantea una pregunta, Osvaldo, ya para terminar. Entonces, para que tú respondas la pregunta y también de una vez termines dando los TIC. Textualmente dice lo siguiente. ¿Cuáles son las manifestaciones emocionales que ustedes consideran importantes tener en cuenta en niños, niñas y adolescentes cuando empiecen a regresar a los colegios y a las escuelas? ¿Me podría repetir la pregunta, Uriel, que no entendí Claro que sí. O sea, el inicio? ¿cuáles son las manifestaciones que nosotros creemos que puedan presentar los niños y los adolescentes cuando nuevamente comiencen a la rutina de sus estudios? Pero, ¿se refiere a la rutina virtual o presencial? Es que eso es lo que no entendí. No, los síntomas, o sea, los niños en este momento están guardaditos. Se supone, cierto, que el próximo año los niños van a volver otra vez a la escuela. ¿Qué puede tener? Acuérdate del síndrome de la cueva, es que se llama. Sí, hay muchas personas que en este momento es muy difícil que salgan. Entonces, la inquietud que nos plantea Luisa es esa, ¿cierto? O sea, ¿qué pueden esperar ustedes como especialistas qué síntomas pueden presentar los niños, ¿cierto? De pronto, y los adolescentes, cuando les toca regresar a clases. No, yo creo que el paso de la virtualidad, la maldita virtualidad, a la presencialidad, no creo que haya tenido ninguna consecuencia. Pues de pronto el tiempo pasado, lo que decían ahí mis colegas, que los niños necesitan la figura del otro niño o de otros niños y de los profesores y para funcionar. Se me ocurre que si cogemos unos gatitos o unos perritos y no los dejamos funcionar, los encerramos en una jaula, como decir una casa, lo dejamos crecer un tiempo y van a ver que no tienen socialización. No, los gatos, los cachorros, y con todo respeto, pero nuestros niños son cachorros, humanos, pero son cachorros, y necesitan socializar, empujar, pegarse, defenderse, correr, reírse, hacer maldades, o sea, todo lo que nosotros sí logramos vivir. Al llegar a la presencialidad nuevamente, yo pienso que no va a haber alteraciones, o sea, porque no fue mucho tiempo, unos meses, un año prácticamente perdido en esta situación de virtualidad. Yo espero que no vaya a haber consecuencias, por el contrario, vuelve a su estado de normalidad, vuelve a jugar, vuelve a socializar, vuelve a tener pausas activas, pausas inactivas también, porque no solamente es activo, también inactivas, sentarse a leer o dormir una siestecita o qué sé yo. Entonces yo espero que no sé si Andrea como colega psiquiatra también y la doctora Marta quieran decir algo diferente, pero yo creo que esperaría que no hubiera ninguna consecuencia.
Bueno, Pues yo, sí, para darle yo pienso que al comienzo no va a ser fácil, ¿cierto? Porque los chicos y especialmente los niños van a estar un poquito desadaptados y tienen que hacer otra vez, ¿cierto? Un proceso de adaptación a esa realidad. Entonces, yo le ponía el ejemplo, en nosotros los adultos, hay muchos adultos que, perdonen la expresión, están paniqueados, ¿cierto? Eso mejor dicho, están en un pánico, pero excesivo, digamos, nosotros tenemos que cuidarnos y todas estas cosas, pero hay algunos que se les va la mano, ¿cierto? Y entonces Ujú. hay mucha dificultad y eso sin duda alguna también en algunos niños y niñas puede tener repercusiones. Pero Osval, yo quiero, porque es que ya vamos a terminar, yo quiero que tú des uno o dos tips para los papás y para las mamás. Explorar, o sea, preguntar, porque acuérdense que los niños no tienen capacidad, sobre todo pequeños, no tienen mucha capacidad de verbalizar, entonces hay que explicarles, preguntarles. Segundo, una vez que yo establezco que algo raro está pasando o que ha habido cambios, por ejemplo, en los hábitos alimenticios, el sueño, el aislamiento, la tristeza, el llanto, y por qué no también, en menores de 12 años pueden aparecer ideas de muerte que son pasivas. Ahora me muriera, yo no quiero vivir más, y después de los 12 años ya se convierten en ideas activas, o sea, de suicidio, elaboradas o no. Pero entonces todo eso hay que hablarlo, perder el miedo. La gente cree que si yo le hablo al niño y tiene ideas de querer morirse, lo estoy induciendo. No, eso nunca pasa. Por el contrario, el niño dice, sí, yo quiero morirme por esto. Es decir, primero preguntar. Segundo, ya establecemos un diagnóstico o una sospecha, una impresión diagnóstica, y luego buscar ayuda de profesionales, bien sea el médico general, que de pronto él decida mandarlo a donde la psicóloga o el psiquiatra, pero esos tres tips. Primero, preguntar, o sea, informarme. La doctora Guzmán hablaba muy bien de que uno con un solo síntoma no puede hacer nada. Si me dice, doctor, ¿qué será que mi hijo tiene fiebre? Ni idea. Pero si me dicen tiene fiebre, tiene vómito y tiene rigidez en la nuca y todo, yo ya armo el rompecabezas y digo, caramba, esto es una meningitis, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa acá. No es solamente un solo síntoma, sino llevarlo para que le haga una historia clínica y completar el médico completa o la psicóloga ese diagnóstico, ese rompecabezas y lo arma y ya tenemos el diagnóstico preciso. Muchas gracias por la invitación, creo que ya vamos a terminar, ¿verdad? Bien, vamos a hacer un corte y ya volvemos para despedir el programa. Hola, Ok. un cordial saludo. El ser humano se ve sometido permanentemente a situaciones que le generan tensión y estrés, especialmente la situación que estamos viviendo de incertidumbre. Este libro, Cuida tu salud mental, es una respuesta para que de manera práctica las personas desarrollen su potencial interior. Lo puedes conseguir a través de las redes sociales, la página web www.urielescobar.com.co y en los teléfonos que aparecen en pantalla. Hemos llegado al final del programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Hablamos sobre la problemática de niños adolescentes, algunas recomendaciones para los padres, para entre todos ayudar a nuestros niños y a nuestros adolescentes a salir adelante en esta situación tan difícil, tan compleja que estamos viviendo a todos los niveles. Este es un tema que es bastante amplio. A partir del próximo año, de pronto con la Universidad Católica, vamos a hacer una serie de programas precisamente para orientar a los padres, porque sabemos que la situación que están viviendo niños y adolescentes es muy compleja. Marta Juliana Villegas, gracias por tu participación. Doctor Uriel, a usted por la invitación, me encanta verlos y compartir y haber estado este ratico con ustedes. Muchas gracias y lo que usted crea que podamos hacer, cuente conmigo.
Gracias. Andrea, muchísimas gracias por la participación. No, doctor, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno haber estado con ustedes y poder ayudar a los papás en todas estas dudas con sus hijos. Osval, mi hermano, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación también y saludos a la colega Andrea Guzmán y a Marta, ¿Marta qué? Villegas. ¿La doctora Marta qué? Villegas, Marta Villegas, exacto. Fue un placer haber compartido con ustedes, muchas gracias. Claro, un cordial, un saludo final para Amparo, para Liz, que están allí conectadas. Para el próximo jueves tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar acerca de Yomu. Yomu es una técnica especial para niños en los cuales ellos aprenden a través del juego, de música, de la lúdica, y tenemos invitadas muy especiales, Mariel Lijabeski y María Juliana Schiaffino. Son de Buenos Aires y ellas nos van a estar acompañando el próximo jueves, así es que los esperamos en ese programa tan especial que tenemos ahora que llega diciembre. Muchísimas gracias y a todos ustedes por participar en este programa. Que estén muy bien. Gracias. Chao.